Bienvenidos un día más al canal de Todos los Despiertos. Y si no lo estás, te ayudaremos. Ingenua humanidad. No queremos que nos creas, solo que investigues. El autor L. Dan Brown reavivó la controversia sobre su bestseller, El Código Da Vinci, al defender las afirmaciones que hace en el libro de que Jesucristo se casó y tuvo un hijo. Comenzamos. Dan Brown, Jesús se casó y tuvo descendencia. En una rara entrevista televisiva que se emitió en National Geographic Channel, Brown reafirma su creencia en la teoría clave del libro, que Jesús estaba casado con María Magdalena y que su hijo nacido en Francia inició una línea de sangre que se extiende hasta nuestros días. Los críticos han denunciado las nuevas afirmaciones como una locura. El Código Da Vinci, publicado por primera vez en 2003, ha provocado un debate religioso mundial. El thriller cuasi histórico afirma que la pintura de Leonardo da Vinci La Última Cena contiene la clave del Santo Grial. Según el libro, el Grial no es un cáliz, como se cree tradicionalmente, sino María Magdalena. Afirma que Jesús y María se casaron y tuvieron un hijo y que su linaje sobrevive hasta el día de hoy, un secreto guardado por la Iglesia Católica. Las iglesias cristianas, especialmente católicas, de todo el mundo se han visto inundadas de preguntas sobre la validez de la Biblia y la posible existencia de descendientes de Jesús. Las figuras de alto rango del Vaticano han descartado el libro como mentiras. En el documental Unlocking Da Vinci's Code, Brown desafía a sus críticos, insistiendo en que hay motivos para tomar en serio sus teorías. Empecé siendo escéptico, dice. Cuando empecé a investigar sobre el Código Da Vinci, pensé que podría refutar muchas de las teorías sobre María Magdalena y la sangre sagrada y todo eso. Me convertí en creyente. Brown también sostiene en el documental que los intentos de describir a María Magdalena como prostituta eran parte de una campaña de desprestigio contra la esposa de Jesús. Dice, es posible que su relación con María Magdalena quedara en un segundo plano y que ella fuera retratada de alguna manera, como una mujer caída. Simplemente de tal manera que pudiéramos explicar su presencia, que Jesús no estaba enamorado de ella, sino que estaba tratando de ayudarla. Brown sostiene que Jesús debió casarse porque en esa época de la historia, que un joven judío no estuviera casado, era prácticamente un pecado. Otros que aparecen en el documental coinciden en que era extraño que Jesús fuera soltero, pero señalan la comunidad célibe de apóstoles que lo rodeaba en esa época. Los realizadores del documental intentaron encontrar las fuentes de las que Brown dijo haber obtenido la información para compilar su teoría. Sin embargo, señalaron que algunas de las afirmaciones no estaban respaldadas por historiadores, teólogos o en trabajos académicos. Un entrevistado en el documental, el reverendo Robin Griffith Jones de la Iglesia del Temple de Londres, por ejemplo, cuestiona la afirmación de Brown de que Jesús y María Magdalena estaban casados. Pero dijo al Sunday Herald que, no obstante, estaba contento por el aumento de visitantes que ha tenido su iglesia gracias a el Código Da Vinci. Creo que entre los visitantes que recibimos hay algunos que han aceptado el libro como una verdad absoluta, pero hay muchos más que vienen y plantean preguntas interesantes y con interés. Eso es realmente muy agradable. El destacado comentarista católico John Haldane, profesor de filosofía en la Universidad de San Andrew, dijo que las nuevas afirmaciones de Brown eran una locura. Creo que Dan Brown se equivoca al demostrar que se toma a medias algunas de las teorías del libro. Es una locura. Si vas a presentar una tesis, lo más obvio que quieres saber son las pruebas que la respaldan. Las pruebas que Brown presenta como pruebas son sencillamente inútiles. Si un estudiante universitario incluyera este tipo de teoría en un ensayo de primer año, te preguntarías cómo las resolverías. Un portavoz del panel sobre doctrina de la Iglesia de Escocia también se mostró impasible ante los comentarios de Brown. En términos generales, los estudiosos del Nuevo Testamento no han quedado convencidos por las teorías que sugieren que Cristo se casó con María Magdalena. El Código Da Vinci ha estado en la lista de los libros más vendidos del Reino Unido durante 69 semanas y ya ha vendido más de 25 millones de copias en todo el mundo. La revista Forbes considera a Brown como la 12ª celebridad más poderosa del mundo, estimando que entre junio de 2004 y junio de 2005 ganó $76,5 millones en regalías editoriales. La fortuna personal de Brown aumentó aún más cuando se estrenó una versión cinematográfica del libro. Dirigida por Ron Howard y protagonizada por Tom Hanks, el rodaje se llevó a cabo en el Louvre, la Catedral de Lincoln y en la Capilla Roslin en las afueras de Edimburgo.
El éxito de El Código Da Vinci ha impulsado sus otras obras a las listas de los más vendidos y ha generado una mini industria de sitios web, giras, productos y libros de contrademanda. Brown, un ex profesor de inglés, rara vez concede entrevistas o hace apariciones personales, y afirma resolver puntos de la trama colgándose boca abajo con botas de gravedad. Brown se interesó por las obras de Da Vinci después de que su profesor universitario señalara que la representación de la Última Cena no contiene ninguna copa del Santo Grial, y sugirió que el Grial podría ser María Magdalena. El Vaticano denunció la novela por sus mentiras, y el arzobispo de Génova declaró que había un riesgo muy real de que muchas personas que la leyeran crean que las fábulas que contiene son verdaderas. Sin embargo, Brown dice en el documental que el debate ha sido bueno para la religión. Siempre ha habido teorías alternativas sobre Jesucristo. La única fuerza que puede desafiar la fe es la apatía. La gente simplemente pierde el interés. Estén de acuerdo o no, al menos estamos hablando de ello. Y eso es bueno para la religión. Esto fue todo, de momento. Hasta el próximo vídeo. Un gran abrazo a todos queridos despiertos, os deseamos lo mejor de corazón, seguid despertando al resto, cada vez somos más, todos juntos saldremos de esta.